Bienvenidos, Hare Krishna, Srimad Bhagavatam, texto 6, capítulo 2, canto segundo, canto segundo, capítulo 2, texto 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Samsara Hetuparamaschatyatram. La traducción es la siguiente. Fijo de ese modo, uno debe prestar servicio a la superalma, que mediante su omnipotencia está situada en el corazón de uno. Como Él es la todopoderosa personalidad de Dios, eterna e ilimitada, Él es la meta última de la vida, y por el hecho de adorarlo a Él, uno puede acabar con la causa del estado condicionado de la existencia. Vamos a hacer notar aquí, estamos en el texto 6, iniciando el capítulo, y vamos a notar cómo a partir de este texto 6, un capítulo que se titula El Señor que está en el corazón, vamos a ver que por primera vez aparece aquí esta palabra. Vamos a leer Swachite. Swachite, que son dos palabras. Tenemos Swa y Chite. Swa hace referencia similar a como nosotros utilizamos el su, el posesivo, el su de él o su de ella, eso es suyo. Así que aquí también hace referencia al posesivo de cada quien, el su. Y chite se refiere al corazón. A veces se escribe como chaitia o chite, de acuerdo a cómo se va construyendo la gramática. Y aquí suachite se refiere a suachite, en el corazón de uno, en el corazón de cada quien. Ya por fin entonces en este verso 6 aparece el tema, y es el verso de entrada, de inicio, del tema central del capítulo, que es como Krishna está en el corazón de uno. Está en el corazón de cada quien. Y vean que también interesante, cuando vemos aquí la traducción de cada palabra, aquí donde estamos, encontramos esta palabra. Vamos a ir nuevamente un poco más arriba. La línea 1, la primera línea del verso, dice que Evan Swachite Swata Eva Siddha. Siddha, ustedes recuerdan, hace un par de días mencionábamos algo de esta palabra, Siddha. En unos versos atrás aparecía como Siddhe. Aquí aparece como Siddha, que decíamos es perfección, ¿no? Significa perfección. Y cuando vemos la traducción de cada palabra, encontramos que aquí está Siddha, traducida como plenamente representada. Esto es muy interesante, porque la idea que se presenta aquí es que esa versión de Dios, podemos decir, esa sucursal de Dios, esa versión de Dios que se encuentra en el corazón de uno, no querría decirte que como está en mi corazón, tiene menos potencia que la personalidad de Dios, que la suprema personalidad de Dios. Aquí el verso dice que en el corazón de cada uno, su achite, está su presencia de manera siddha, de manera plenamente representada. Porque, como digo, pudiera dar esa impresión de que como es Dios en mi corazón y en el corazón de cada quien, pierde potencia al entrar en el corazón de cada quien. Pero Dios que está en el cielo, ese sí es potente. Y la respuesta es que no.
De acuerdo con Este es un dato interesante y relevante en la teología del Bhakti, de que Dios está acompañándome en el corazón de manera siddha, de manera plenamente. Es una representación plena de Dios en mi corazón. No querría decirte que cuando vayamos al mundo espiritual, ahí sí vamos a estar en contacto con Dios, sino que podemos tener, de acuerdo con el Bhakti, ese contacto pleno con esa representación de Dios que está en nuestro corazón. Ok, entonces, dicho eso, vamos al significado. El comentario es el siguiente. Tal como se confirma en la Bhagavad Gita 18:61, la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es la omnipresente superalma que se encuentra dentro y fuera de todo. Por consiguiente, aquel que es un yogi puede adorarlo solo a él, porque él es la esencia y no una ilusión. Condicionada trabaja al servicio de cosas temporales, tales como su propio cuerpo, parientes del cuerpo, tales como la esposa y los hijos, y los enseres necesarios para mantener el cuerpo y las relaciones corporales, es decir, cosas tales como la casa, la tierra, la riqueza, la sociedad, el país. Pero dicha persona no sabe que toda esa clase de ejecuciones de servicio son o es totalmente ilusoria. Según lo hemos discutido en muchas ocasiones anteriores, este mundo material es de por sí una ilusión, como un espejismo en el desierto. En el desierto existe la ilusión de que hay agua, y los necios animales se ven atrapados por esa ilusión y corren tras el agua del desierto, aunque no hay agua en absoluto. Pero porque no hay agua en el desierto, uno no concluye que no existe agua en ninguna parte. La persona inteligente sabe bien que es seguro que haya agua, agua en los mares, en los océanos, pero esos inmensos depósitos de agua se encuentran lejísimos del desierto. Por lo tanto, uno debe buscar agua en los alrededores de los mares y océanos, y no en el desierto. Cada uno de nosotros está buscando en la vida la verdadera felicidad, es decir, la vida eterna, el conocimiento eterno o ilimitado, y una vida bienaventurada sin fin. Pero gente necia, que no tiene ningún conocimiento acerca de la esencia, busca la realidad de la vida en la ilusión. Este cuerpo material no dura eternamente y todo lo que está relacionado con este cuerpo temporal, tal como la esposa, los hijos, la sociedad y el país, también cambia junto con el cambio del cuerpo. Eso se denomina samsara, o sea, la recurrencia del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. A nosotros nos gustaría encontrar una solución a todos esos problemas de la vida, pero no sabemos cómo. Aquí se sugiere que a todo aquel que quiera poner fin a esas desdichas de la vida, es decir, a la recurrencia del nacimiento, la muerte, la enfermedad y la vejez, debe emprender este proceso de adorar al Señor Supremo y no a otros, tal como también se sugiere en definitiva en la Bhagavad Gita 18:60. El bebé que se encuentra en el regazo de su madre, naturalmente está apegado a la madre y la madre está apegada al hijo. Pero cuando el hijo crece y se ve obligado por las circunstancias, gradualmente se va desapegando de la madre, aunque ésta siempre espera algún tipo de servicio procedente del hijo adulto y siente el mismo afecto por él pese a que éste se olvide. De modo similar,
como todos nosotros somos parte integral del Señor, Él siempre es afectuoso con nosotros y siempre trata de hacernos ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Pero a nosotros, las almas condicionadas, no nos importa Él, y corremos más bien tras las ilusorias relaciones del cuerpo. Debemos, pues, librarnos de todas las relaciones ilusorias del mundo y buscar reunirnos con el Señor, tratando de prestar servicio a Él, porque Él es la verdad suprema. De hecho, estamos anhelando estar con Él, tal como el niño busca a la madre. Y para buscar a la suprema personalidad de Dios no tenemos que ir a ninguna otra parte, porque el Señor está en nuestros corazones. Esto no significa, sin embargo, que no debamos ir a los lugares de adoración, es decir, a los templos, a las iglesias y mezquitas. El Señor también ocupa esos sagrados lugares de adoración porque Él es omnipresente. Para el hombre común, esos lugares sagrados son centros en los que se aprende la ciencia de Dios. Cuando los templos están desprovistos de actividades, la gente pierde interés en ellos y en consecuencia se vuelve atea gradualmente, lo cual produce como resultado una civilización atea. Una civilización así de infernal aumenta artificialmente las condiciones de vida y la existencia se vuelve intolerable para todo el mundo. Los necios, líderes de una civilización atea, tratan de ingeniar diversos planes para que haya paz y prosperidad en el mundo ateo, con el sello patentado del materialismo. Y como esos intentos son tan ilusorios, o son tan solo ilusorios, la gente elige a líderes ciegos e incompetentes, uno tras otro, que son incapaces de dar soluciones. Si de algún modo queremos acabar con esta anomalía, que es una civilización atea, tenemos que seguir los principios de escrituras reveladas, tales como el Srimad Bhagavatam, y seguir la instrucción de una persona como Sri Sukadeva Goswami, a quien no lo atrae la ganancia material. Fin de este significado. Ok, y hemos leído aquí un comentario tan completo y tan contundente y tan simple a la vez. De manera tan genial vimos cómo desde el inicio de este comentario, Prabhupada comienza diciendo que todos somos parte de Dios y que Dios se encuentra dentro y fuera de todo. Luego, cómo pasa él, y va hilvanando toda una idea de que todo forma parte de Dios. El detalle es que en general las almas condicionadas olvidamos ese hecho, ¿no? Pero el yogi, una persona que ha aprendido el método de yoga, sabe, venimos justamente procedentes del capítulo 1 en donde se nos indicó que en cualquier momento podemos estar en presencia de Dios. Y ese yogi, que a donde sea que va, hace un yoga, sabe hacer un vínculo con todo lo que lo rodea, sabe hacer un vínculo con Dios a través de todo lo que lo rodea. Ese yogi puede, porque aprendió a reconocer la esencia y no la ilusión, ese yogi puede estar siempre en contacto con Dios. Y como vimos entonces, de ahí el comentario pasa a indicarnos que el alma, la pobre almita que somos nosotros, ansiamos la compañía de Dios, pero debido a la confusión terminamos persiguiendo placeres, terminamos esperanzando o esperanzadoramente. Tenemos mucha esperanza en hacer ajustes sociales, ajustes económicos, ajustes de tantos tipos, en fin de cuentas materiales. ¿Para qué? Para que mi experiencia corporal esté mejor. Y
ignorantes, mientras estamos ignorantes de la realidad espiritual, tratamos de ajustar todo con muchas esperanzas de que si ajusto a asuntos familiares, sociales, económicos, ambientales, políticos, voy a ser feliz, para darme cuenta una vez más que no funcionó. Y hacia el final, entonces, Prabhupada recomienda que en este mismo verso, siguiendo esa misma idea, entonces él dice que para detener ese círculo, es un círculo vicioso, como se dice comúnmente, de una y otra vez hacer ajustes no funciona, vuelvo a tener esperanza en lo mismo, no funciona, no tengo otra opción que seguirle apostando a lo mismo, no funciona. Ese es el caso de la política, por ejemplo. Es, es muy fácil ver ese esquema. ¿Cuántas opciones tenemos para escoger presidente? 5, todas son iguales. O escogemos la peor o escogemos la menos peor, pero en fin de cuentas, después de haber sido electa la persona, nos damos cuenta de que es igual. Incluso por muy buena incluso podemos encontrar un presidente, un líder muy bueno, pero aún así llegará el momento en el que me dé cuenta de que, hey, el presidente, por ejemplo, tiene ahora una buena economía nacional, pero eso no quiere decir que el presidente solucionó mi economía personal. Yo también tengo que hacer un trabajo. El presidente puso mejor educación, pero eso no quiere decir que el presidente ahora me hizo a mí una persona más aplicada para estudiar más. Y así con todo, ¿no? Mismo que tuviéramos presidentes de primera clase, aún así llegará el momento en el que nos demos cuenta de que yo tengo que hacer mi trabajo. Y Prabhupada entonces aquí al final describe que si queremos detener ese círculo vicioso y esas esperanzas inútiles de buscar felicidad y esas experiencias desalentadoras de buscar felicidad en algo, esforzarse mucho para darme cuenta de que no funcionó. Si queremos detener eso, lo único que podemos hacer es adorar al Señor. Y genialmente Prabhupada termina, como ya oficialmente inició este capítulo, Prabhupada termina indicando que no hay que ir a ningún lado, Dios está en el corazón. Qué simple y qué bonito, ¿no? Y eso nos hace recordar, tal como Prabhupada aquí dejó ver entre líneas también ese argumento, sí, da espacio para que introduzcamos aquí el tema del famoso argumento de que ¿para qué ir a la iglesia? Gente que no tiene nada que hacer se va a meter a las iglesias. Gente que no tiene inteligencia va a la religión. ¿Para qué más religión? Si Dios está en el corazón de todos. Dios está en mi corazón. Claro, hay personas que argumentan que para qué ir a la iglesia si es una pérdida de tiempo, porque Dios no existe, ¿no? Aquí tenemos algo completamente ateo. Prabhupada habló de los ateos. Y por otro lado tenemos personas que argumentan eso, que tal vez no tienen el valor suficiente para declararse ateos y divorciarse de la idea de Dios, pero ellos argumentan de que para qué ir a la iglesia si Dios está en todos lados. Y aparte que justamente venimos del capítulo anterior en donde vimos que Dios literalmente está en todos lados, entonces ¿para qué? Y la respuesta aquí, o parte de la respuesta, podríamos decir más cosas, y Prabhupada dice más cosas en relación a su argumento de por qué sí es necesario acudir a las iglesias. Pero aquí aparece parte de su respuesta. Lo voy a subrayar y lo leo. Esto no significa, sin embargo, estoy leyendo, esto no significa, sin embargo, que no debamos ir a los lugares de adoración, como los templos, iglesias y mezquitas. El Señor también ocupa esos. Saben que la conexión a de internet parece ser que se fue un momento. Parece que aquí estoy de vuelta, sí. Bueno, decía que no sé hasta dónde me quedé, pero estaba en el punto de que alguien podría decir de que ¿para qué ir a la iglesia? Si Dios está en el corazón, está en todos lados. En algunas ocasiones es un tipo como de resentimiento, digamos, con Dios, de que sí, Dios está en todos lados, pero a la iglesia no vayan porque ahí no está.
Pero justamente en estos lugares, como acabamos de leer, es para aprender la ciencia de Dios. Si Dios está en todos lados, necesito que bueno, algunos estarán contentos solamente de saber que Dios está allí, ¿no? Pero hay otras personas que quieren aprender, que quieren vivir una vida espiritual más intensa, más real. Hay diferentes tipos de personas, ¿no? En el fútbol, en cualquier disciplina que nos encontremos, hay quienes están contentos con simplemente sentarse a observar un partido y hay quienes quieren ser deportistas profesionales, ¿no? Eso dependerá de cada quien. Las aspiraciones dependen de cada quien. Hablamos de las aspiraciones hace un tiempo. Y el Bhakti supone que en la medida en la que uno va limpiando su vida, va progresando cada vez más, uno también va desarrollando cada vez más deseo de perfeccionar mi vida. Se escucha pretenciosa y en un sentido lo es. Mucha pretensión, ¿no?, de perfeccionar mi vida. Pero lo cierto es que el Bhagavatam presenta esas herramientas y presenta la idea de que sí es posible. Entonces, para aquellas personas que están deseosas de realmente progresar, no solamente ser observadores y espectadores, para ellos, o ellos mismos saben que necesitan de la compañía de otros, de la guía de otros más experimentados, por lo tanto se necesita congregarse en la iglesia, se necesita asistir a las reuniones y como vimos aquí, veo que se cortó nuevamente la señal. Ahora ya no sé en qué momentos estoy al aire, entre comillas, y en qué momentos no lo estoy. Bueno, yo sigo hablando. Decía que este verso, aquí en este comentario se agrega el tema de que uno puede aprender la ciencia de Dios en estos sagrados lugares de adoración, como mezquitas, iglesias y templos. Vemos la ausencia en Prabhupada, esa actitud que en algunas ocasiones está presente en los seguidores de Prabhupada, una actitud canista, o sea, un devoto materialista, un devoto demasiado infantil y neófito, una persona sincera tal vez, pero una persona muy aprendiz, incluso Prabhupada lo define así como devotos materialistas, que le gusta hacer separaciones entre ustedes sí, o perdón, nosotros sí, ustedes no. En las iglesias y en las catedrales ahí no puedes aprender nada de la ciencia de Dios, solo en nuestros templos, Hare Krishna. Como digo, esa es una actitud que uno la puede observar en algunos seguidores de Prabhupada, que también tendríamos que sentarnos a definir qué es un seguidor de Prabhupada. En un sentido, digamos, si alguien abraza esta idea separatista, le falta digerir bien el asunto, el concepto de ser un seguidor de Prabhupada, ¿no? Porque el mismo Prabhupada, el mismo fundador, no tenía eso. Él sabía muy bien, lo daba por un hecho y sabía muy bien de que en iglesias y mezquitas, esto hace referencia a otros métodos religiosos, esos lugares que son lugares sagrados de peregrinación, Dios está allí presente y además es que ahí también se aprende la ciencia de Dios. Eso es lo que podemos señalar hoy en relación a este primer verso. En realidad es el verso sexto, pero es el primer verso que da pie al tema central del capítulo, que es: el Señor está en mi corazón, de manera plena, como vimos, de manera siddha. O sea, voy a subrayar, de manera plenamente representada en